El propósito de la vida humana es la victoria. Todo consiste en esto. Simplemente debemos seguir adelante. El camino es muy simple, en realidad, y es precisamente este camino el que crea inmunidad. La inmunidad significa que ya has pasado una página de la vida, y estas páginas son diferentes. Puede ser un virus que has superado, y ahora todos a nuestro alrededor están enfermos con un virus. Las pulseras que llevo actúan sobre este virus, pero no completamente, porque la pulsera está configurada para otro virus, no para este. Y ahora tengo este virus en mi nariz, pero no estoy de acuerdo con él. Esto se llama inmunidad. La inmunidad significa desafío. Si una persona se enferma con un virus, está medio muerta. Le preguntas, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy enfermo. ¿Qué significa estar enfermo? Estar enfermo significa que la persona está de acuerdo. O he visto en un video cómo un animal depredador ataca a un ciervo y éste se tumba y se queda allí, espera a que se lo coman. También está enfermo. Esta reacción, estar enfermo o esperar a que te coman, o quedarse paralizado cuando un coche viene hacia ti, o entender que tu marido se irá de todos modos, que no puedes hacer nada. Esta no es en absoluto una forma de vivir. También he visto otros videos, cuando un tigre o un león ataca a un búfalo. El búfalo ya ha sido atacado, el tigre ya ha atacado, el búfalo no pudo escapar de él. ¿Y cómo escaparías? Son animales con velocidades completamente diferentes. Pero lo interesante es que este búfalo se dio la vuelta hacia el tigre de manera totalmente inesperada. Parecía que el tigre ya estaba sobre él. Primero lo sacudió de encima, luego se dio la vuelta y le dio con el cuerno en el vientre, y el tigre sale volando por el aire con su golpe. Cae y está acabado. Ni siquiera movió una pata, simplemente lo mató. Eso es todo. Y el búfalo sigue adelante tranquilamente, aunque se suponía que iban a comérselo. Diréis, el búfalo tuvo suerte. Sobre esto, mis queridos, trata la conferencia. Si el búfalo tuvo suerte o no, juzgadlo vosotros mismos. La conferencia es sobre este tema. Mi opinión es que esto no es una coincidencia. Creo que si una persona es realmente capaz de vencer, vence incluso en situaciones que parecen completamente desesperadas. Por supuesto, a veces sucede que la muerte nos puede agarrar por los cuernos. Es más fuerte que el ser humano, pero generalmente retrocede porque le gustan este tipo de personas. Hay que entender que la muerte viene de manera natural, solo una vez en la vida. En la mayoría de los casos esto ocurre en la vejez. La mayoría de las personas en la Tierra tienen un ciclo de vida largo, de más de 100 años. A veces hay excepciones, pero en general, cuando nos llega la desgracia o la muerte prematuramente, esto no se llama llegada natural, sino prueba. Hay tales ciclos en la vida cuando una persona es probada por la muerte o las privaciones. Esto no significa que todo vaya a suceder necesariamente, como dicen los astrólogos modernos que no es necesario comprar un abrigo de otoño. Fuiste a una consulta con un astrólogo y el astrólogo ayudó a vencer el destino diciendo, no necesitáis comprar un abrigo de otoño, nadie necesita ese tipo de ayuda. Dar ese tipo de consejos no es una forma de ayudar, la ayuda siempre significa victoria. Una persona que murió en batalla, o una persona que murió luchando, o que murió de un virus, pero luchó, va al paraíso. La lucha en sí misma es recompensada por Dios. La persona resulta ser un vencedor al final. El perdedor es el que va al infierno. Si una persona va al paraíso o al mundo espiritual, no es un perdedor, es un vencedor. Resulta que la victoria puede ocurrir incluso después de la muerte del cuerpo. Una persona no pierde si no se rindió. Es muy importante saberlo, porque algunas personas piensan que has perdido. Supongamos que el marido se va, pero tú sigues rezando. Él vuelve después de 7 años. ¿Qué significa esto? Significa que has vencido. Querías que no se fuera, no se fue. Has vencido. Has podido vencer el destino. Un poco más tarde, no de inmediato, después de 7 años, pero has vencido. A veces sucede así. A veces hay una batalla, te hieren y parece que te van a matar, pero te levantas de ánimo y vences y sobrevives. Eso sucede. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad significa que ni siquiera te hieren. Luchas y nadie puede herirte. Hay personas que salen ilesas de la guerra. Si miras la biografía de estas personas, son muy valientes. Recientemente leí un episodio interesante. Siempre me interesan los casos en los que una persona vence. Es la guerra. 6 tanques avanzan hacia la gente. Una compañía, un pequeño número de soldados, todos en shock. Piensan que estos 6 tanques los van a destruir a todos ahora. No tienen ningún arma, solo granadas. Un soldado de esta compañía recogió todas las granadas para sí mismo y dijo, chicos, esperad aquí, voy a hablar con los tanques. Y fue a hablar con los tanques. Destruyó los 6 tanques él solo y ni siquiera recibió una sola herida.
¿Cómo es esto posible? No puedo entender cómo es posible. No iban en fila uno detrás del otro esperando a ser destruidos. En los tanques había combatientes armados y capaces de destruir a quien quisieran, pero este hombre pudo vencer. Cuando le preguntaron, ¿cómo fue posible?, dijo, yo mismo no lo sé, simplemente no quería rendirme. Avanzaba y no quería rendirme. Dios le dio a este hombre una recompensa, sobrevivió a toda la guerra, permaneció vivo y recibió el título de héroe por la hazaña que realizó. El título de héroe significa inmunidad en este caso. ¿Por qué la bala no tocó a este hombre? Hay leyes que hay que conocer. A veces una bala puede tocar a una persona, a veces el juicio no puede tocarla. Hay dos cosas que hay que saber. Si piensas, ahora voy a robar, matar y tendré inmunidad después de esta conferencia, estás equivocado. Si tienes pecados, responderás por ellos. Pero si tienes la actitud correcta, no estás dispuesto a pecar, no estás dispuesto a hacer malas acciones, esto no significa una garantía del 100% de que no irás a la cárcel, o no serás reprimido, o no cometerán alguna maldad contra ti. No tienes tal garantía del 100%, sin embargo, escuchad atentamente lo que voy a decir ahora. Si tenéis la actitud correcta, queréis vivir una vida justa y se comete alguna agresión contra vosotros, con suficiente ascesis que practiquéis y con suficiente fe que tengáis, podréis superar cualquier injusticia. Si estáis propensos al pecado, queréis vivir incorrectamente y pensáis, ahora voy a rezar y hacer ascesis y todo me resbalará como el agua sobre el aceite. Nada de eso Dios te hará responder reces o no. Pero si una persona vive correctamente y en el pasado cometió algunas malas acciones, la agresión no surge de la nada, nos alcanza desde el pasado. Tal vez cometiste malas acciones en esta vida o tal vez en la pasada, no se sabe. Se sabe que ahora vives correctamente. Si practicas una ascesis lo suficientemente fuerte y en tu oración te conectas con Dios con tu memoria y fe. La oración es fe, es memoria de Dios. La fe significa memoria. Si practicas ascesis, por ejemplo, en una postura estática, y recuerdas a Dios, entonces con una interacción lo suficientemente prolongada y fuerte con este proceso, realmente superas los eventos que te caen encima. Pueden ser bandidos que pueden venir a ti, o quieren juzgarte ilegalmente, o quieren robarte, privarte de tu familia, privarte de tus hijos, cualquier cosa. En este mundo no hay garantías de nada. Pero si una persona conoce el principio de la victoria y el principio de la inmunidad, entonces no hay ningún problema en absoluto. Si ya has vencido una vez, te atacaron, se comportaron agresivamente, no te moviste, rezaste y ya venciste una vez, la segunda vez será mucho más fácil vencer. No solo más fácil, sino mucho, mucho más fácil. Como dicen, en la primera batalla hay que cuidar a los soldados inexpertos. ¿Por qué? Porque los soldados experimentados tienen inmunidad, ya sienten la bala, saben dónde está el peligro, tienen un gran sentido, porque tienen inmunidad, tienen la capacidad de vencer. Y los soldados inexpertos no tienen esa oportunidad, pueden perder en la batalla, pero cuando han vencido desarrollan inmunidad. Entendido, tales comparaciones realmente ayudan a comprender mejor la esencia. Si hay más preguntas o necesitas que se aclare algo, házmelo saber. El espíritu de victoria es bueno para todos, tanto para mujeres como para hombres. Cuando una mujer se sintoniza con la victoria, se sintoniza con la fe en los mayores y en las escrituras sagradas. Creyendo fuertemente en los mayores, creyendo fuertemente en las escrituras sagradas, la mujer tiene protección. Esto significa que esta protección no permitirá que la rompan. La mujer vence con la defensa y el hombre vence con el ataque. Él no debe defenderse sino atacar. El hombre vence con la fuerza del espíritu, es decir, necesita iniciar la batalla. Esta es la forma masculina de vencer. Y la mujer cree y a través de la fe vence. Como dice otra canción, me iré allí donde los cielos abran sus puertas, y allí en las nubes blancas olvidaré lo que es el miedo en los brazos de nuestro Creador. Abriré los ojos con alegría y el alma se calmará. Suena una cuerda tensa, miraré atrás, es la máquina de las tristezas pasadas, pues que así sea. Primero se describe la fe, de todos modos llegaré al Padre, y estarán sus brazos, mi miedo será destruido. Y esto se llama la fuerza del ser humano, es decir, la fuerza de la mujer se basa en esto. Ella recuerda al Padre, recuerda la pureza, la fe, la rectitud. Basándose en esto, su cuerda sigue sonando, a pesar de que hay una carga completa de errores, es decir, la tristeza de los errores se acumula sobre ella, pero ella sigue adelante de todos modos.
porque creo en los mayores, creo en Dios, creo que Él me protegerá cuando llegue el momento. Este es el camino de la mujer. Es decir, la mujer no se sienta en el banco y come dulces y no dice que los hombres luchen y yo disfrutaré de la vida. No, hay una batalla masculina, hay una batalla femenina. Nadie está a salvo en este mundo, todos mueren por igual. Algunos dicen, la mortalidad en las mujeres es menor que en los hombres. La mortalidad es del 100% para todos, todos mueren, tanto mujeres como hombres. Por lo tanto, hay que entender que las mujeres no están protegidas si ellas mismas no se sintonizan correctamente, no hay protección. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que Dios protege a las mujeres a través de su fe. Si una mujer tiene fe, nada le pasará, nadie la tocará. Y el hombre debe protegerse luchando, es decir, la fe no es suficiente, la fe es necesaria, pero él debe actuar. La mujer también actúa, pero sus acciones son la pureza, el orden, las relaciones correctas, el cumplimiento de las reglas. No se puede pecar, la mujer cumple, intenta vivir de manera pura y correcta, de esta manera desarrolla inmunidad. El hombre desarrolla inmunidad avanzando, a veces comete errores, y la mujer debe estar atenta. Por ejemplo, un hombre toma una esposa, piensa que se casa con alguien que le cocinará, limpiará, lavará. Esto, en principio, es correcto, pero no sabe que está tomando a una jefa, la jefa de su vida. Ella lo atormentará. Es decir, ella le dirá, ¿a dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿A dónde miras? ¿Por qué no te lavas las manos? ¿Por qué haces tanto desorden? Vamos, ve a hacer esto, haz aquello. Deja de holgazanear en la cama. Vamos, ocúpate de lo que un hombre debe hacer. Es decir, ella te estará constantemente molestando y atormentando porque es tu conciencia. Es decir, te has casado con la conciencia encarnada. Ella te estará machacando, machacando. Aunque ella misma se permitirá estas cosas, por ejemplo, te dirá, deja de comer dulces, pronto tu barriga no pasará por la puerta, y ella misma abre el refrigerador y come pastel. Y tú le preguntarás, ¿por qué tú puedes y yo no? Ella dirá con absoluta calma y seguridad, porque yo soy mujer y tú eres hombre, y seguirá comiendo el pastel. A él no se le permite, pero a ella sí, y esto es normal. Es bueno que la mujer sea mujer, que siempre esté empujando a su marido. Mi esposa siempre me está empujando. Ella no me deja hacer nada malo en la vida. Me dice, tú das conferencias a la gente, ¿qué estás haciendo? Y no me lo permite. Ni siquiera puedo pensar en esa dirección. Además, ella tiene habilidades extrasensoriales mucho mayores que las mías. Por ejemplo, si decido ver las noticias en la computadora, cierro mi puerta para que mi esposa no oiga nada. Tan pronto como empiezo a ver las noticias, ella entra inmediatamente. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, pero ella no me deja hacer nada malo en absoluto. Es decir, intento hacer algo, ella no me deja y yo obedezco. Le digo, vale, no lo veo, porque no se puede jugar con la conciencia. En otras palabras, la mujer tiene su propio camino, va por el camino de la pureza y no quiere dejar que los pecados se acerquen a la vida. Ella limpia la casa, escucha a los mayores, constantemente escucha conferencias, vive según las conferencias, quiere hacer todo correctamente y así la mujer desarrolla inmunidad. Ella vence al destino a través de acciones correctas y fieles. Es decir, la mujer realiza acciones, pero realiza acciones correctas, fieles, honestas y decentes. Esto no significa que el hombre pueda hacer lo que quiera si su esposa no lo vigila, que pueda realizar cualquier acción. Porque el hombre tiene un camino diferente. El hombre debe vencer al destino con esfuerzos. La única diferencia es que cuando haces esfuerzos, inevitablemente cometes errores, inevitablemente llegan los errores. Si avanzas, puedes hacer algo bien, algo mal. ¿Y quién te ayudará en esto? Corregirá los errores, tu esposa o cualquier mujer cercana, hermana, madre. Todas ellas vigilan a los hombres para que avancen correctamente. La mujer siempre vigila el orden. Ella quiere que todo esté bien, no permite ningún descuido. Y de esta manera ella desarrolla inmunidad. El hombre desarrolla inmunidad por el mero deseo de avanzar. Por ejemplo, si una mujer está acostada en el sofá, no significa que esté haciendo algo malo, pero si un hombre se acuesta en el sofá a su lado, ya significa algo malo. No estoy en contra de que los hombres descansen, pero solo hablo de la actitud. La mujer puede estar relajada en general, pero al mismo tiempo debe vigilar las reglas, el orden. Ella, por ejemplo, no puede estar relajada en cuanto a la depravación, la alimentación incorrecta o la violación del régimen diario. En general, ella puede no esforzarse mucho en la vida. Si cree en los mayores, vive correctamente, entonces no es necesario que se esfuerce demasiado. Ella vence al destino con fe. Desarrolla inmunidad porque trata de vivir correctamente y cree firmemente en las escrituras sagradas, en las personas que van hacia Dios y en los mayores. Y con su fe vence al destino.
El destino no la tocará, no luchará con ella. ¿Veis? El destino lucha con los hombres van a la batalla, las mujeres generalmente no. Ellas se quedan en casa y algunas de ellas son asesinadas en el proceso, incluso a pesar de que no van a la batalla, y algunas no. A algunos hombres también los matan y a otros no. Matan a los hombres que se han rendido, creyeron en su derrota y no eran lo suficientemente fuertes. A veces una persona cree, pero no hace esfuerzos. Por ejemplo, un hombre no entrena, cree que todo le irá bien, pero no hace entrenamiento, así que podrían derrotarlo. Es decir, en la vida de los hombres deben estar presentes dos cosas, fuerza y fe, y a veces están presentes de una forma completamente incomprensible. Tengo un conocido que tiene inmunidad a la derrota. En su carrera de boxeo no hubo ni una sola derrota. En la vida era una persona completamente invencible. Quizás hubo una al final, no lo recuerdo exactamente, pero en general siempre ganaba. Fue campeón del mundo muchas veces. Y cuando subí este tema, empecé a hablar sobre esto con él. Me dijo que una vez le predijeron que debía sufrir una derrota. Era una competición y le dijeron, tu destino es perder contra esta persona. Sintió que era cierto. Sintió que sufriría una derrota contra esta persona. Y 6 meses antes de este evento, comenzó a luchar contra esta persona, simplemente mentalmente. Es decir, entrenaba imaginando que lo derrotaba y no terminaba ni un solo entrenamiento hasta que no sentía que había ganado. Luchaba durante varias horas. Y finalmente, cuando sentía que vencía a esta persona, terminaba el entrenamiento y así entrenó durante 6 meses. Y luego, cuando llegó esa pelea, al principio del combate estaba perdiendo. Empezó a sentir la presión del destino a través de esta persona. Recibía golpes, estaba perdiendo contra él, pero luego recordó que ya lo había vencido muchas veces antes en los entrenamientos. Y al final ganó el combate. Es decir, incluso en esa situación en la que estaba destinado a perder, aún así ganó, porque tenía inmunidad a la derrota. Es decir, esta persona no podía perder. También tenemos el buen ejemplo de Paul Dubny. Es un luchador que nunca perdió en su vida. También tenía inmunidad a la derrota. Simplemente no podía perder. Una vez lo juzgaron injustamente. Ganó, pero lo juzgaron injustamente y por eso había perdido. Y empezó a tener algunos problemas psicológicos. Luego se recuperó, pero tuvo problemas porque simplemente no podía perder. No tenía un programa de derrota dentro, no podía perder, solo podía ganar siempre. Tenía inmunidad a la derrota. O por ejemplo, tomemos a Porfiri Ivanov, podía dormir en la nieve, tenía inmunidad al frío. Nunca tenía frío, en absoluto, no sentía frío, y lo mismo con el calor, podía soportar cualquier calor. No le ponía mucha atención, pero podía soportar cualquier calor, tenía inmunidad al calor. Ahora hay una persona, ya sea que viva en Canadá o en los países nórdicos, estableció un récord, estuvo en el hielo durante casi un día. Se rodeó de hielo y se sentó en posición de loto. Estuvo sentado en este hielo durante un día. Y luego se descongeló, es decir, sobrevivió y quedó sano, porque había desarrollado inmunidad al frío. Básicamente, no podía congelarse en este hielo. Por supuesto, esto no significa que ahora pueda soportar cualquier temperatura. En los Vedas se describe que una persona puede viajar incluso en el espacio en su propio cuerpo, sin traje espacial. Las capacidades humanas son ilimitadas. Conozco descripciones de yogis que se sentaban en el agua durante 40 minutos sin respirar y seguían vivos. Las capacidades humanas son ilimitadas. Simplemente os estoy diciendo que este principio de victoria es inconmensurablemente grande, pero estamos acostumbrados a nuestra vida tan extraña y como no vivimos de manera correcta, creemos que es imposible lidiar con la situación en la que nos encontramos. Es una completa tontería pensar así, porque todo depende de vuestro estilo de vida. ¿Y qué es la inmunidad? La inmunidad es cuando ya has vencido completamente al destino con la ayuda de tu fe y tu fuerza con estos dos indicadores. Existe una fuerza psíquica de no dejar ir al marido. Por ejemplo, una mujer vive con su marido, pero tiene la fuerza de hacer que él, aunque mire a otras mujeres y se enamore, pero no podrá dejarla porque ella es fuerte como mujer. Pero si ella también adquiere inmunidad en su fe, entonces él ya no podrá enamorarse de ellas. Mirará a otras mujeres hermosas, pero no podrá enamorarse de ellas. ¿Por qué? Porque su fe está sometida a la fuerza de su mujer. Y si ella le tiene celos, teme perderlo, significa que no tiene suficiente fe o no tiene suficiente fuerza.
El miedo en sí mismo indica el volumen de trabajo, no indica que necesariamente vayas a sufrir una derrota, pero la mayoría de las personas se someten al miedo. Por ejemplo, una mujer dice, lo más probable es que mi marido me deje. ¿Por qué piensas eso? Porque lo siento. Esto es simplemente el volumen de trabajo, lo que sientes. Y vosotros preguntáis, doctor Torsunov, ¿qué hacer en este momento? Hay que hacerlo todo a la vez, porque la inmunidad se desarrolla de manera compleja. Hay que salir a la calle, moverse de manera prolongada. Hay que empezar a ayunar con agua, hay que hacer posiciones corporales estáticas, aprender a recibir fuerza de la naturaleza. Es decir, hacéis todo esto, pero aún así no es suficiente. Hay que aprender a fortalecerse, hay que aprender a estar al viento, aceptar el viento. Por ejemplo, no es necesario que las mujeres enfrenten las fuerzas de la naturaleza de manera tan activa, pero de todas formas deben hacerlo. Hay que fortalecerse, hay que acostumbrarse al agua fría, hay que acostumbrarse a la tierra. Ahora, acostumbrarse a la tierra significa que pronto estarás en el ataúd. Pero acostumbrarse a la tierra en realidad significa me bajaré en la estación lejana, donde la hierba hasta la cintura, y qué bien es vagar por los campos, a solas con el pasado, sin preocuparse por nada, en el silencio azul de los ancianos. Acostumbrarse a la tierra significa amar la tierra, amar el agua, amar el sol, acostumbrarse al sol. Supongamos que en mi horóscopo está escrito desde el nacimiento que tendré un mal contacto con el sol. Esto significa que el sol puede dañarme mucho en la vida, dañarme mucho, y esto es un hecho. ¿Cómo experimenté con el sol? Primero empecé a hacer movimiento prolongado. Y cuando empecé a hacer el movimiento prolongado, noté que cuando 2 de mis 5 capas psíquicas se limpian durante la carrera, ya puedo correr bajo el sol brillante y fuerte en ese momento. Y el sol también comienza a limpiar las capas psíquicas. Es decir, se puede limpiar con aire, se puede con agua, se puede con sol. El sol también comienza a limpiar, pero con dificultad. Corro, por ejemplo, bajo el sol brillante y al mismo tiempo no me sobrecargo. ¿Por qué? Porque estoy corriendo. Y la carrera misma, la ascesis misma. Y como estoy entrenado en esta ascesis, es decir, corro, mis canales psíquicos están trabajando activamente. En este momento el sol se me echa encima, pero no me destruye. Y la energía solar bajo la presión de la ascesis comienza a fluir bien en mi organismo. Hubo un caso, tenía que correr urgentemente un cross. Por la noche tenía una conferencia, esto fue en Israel. Estaba dando conferencias allí, creo que a finales de agosto del año pasado. Hacía un sol brillante, nos levantamos tarde después del vuelo, hasta que nos pusimos en marcha, ya eran como las 9 de la mañana. No lo había pensado bien, en la región de Krasnodar, a las 9 de la mañana, no hace calor, pero cuando salí a la calle en Tel Aviv, me di cuenta de que todo era muy divertido. El sol quemaba e incluso la gente local normal se escondía del sol abierto. Y yo tenía que correr una carrera, así que corrí. Primero me quedé en el agua, tenía que correr a lo largo del mar, me cargué de frescor y luego empecé a correr mis 1 hora y 50 minutos. Sentí que el sol me presionaba mucho, era muy brillante y presionaba fuerte. Pero estaba en un estado de optimismo y alegría. Todo saldrá bien. Corría, no me rendía, no aceptaba la derrota. El sol me deslumbraba, pero seguía corriendo. Acabé y me metí inmediatamente en el agua, y de mí, como de una batería, salía vapor. Todo el exceso de calor salió, y cuando salí, sentí una alegría muy fuerte por dentro, un alivio por haber vencido la mala influencia del sol sobre mí. Antes, cuando estaba expuesto al sol durante mucho tiempo, tenía problemas muy graves, debilidad, apatía, signos de insolación. Como resultado de haber practicado ascetismo bajo el sol, correr durante mucho tiempo y tener un cuerpo fortalecido, esta vez no experimenté una derrota y pude soportar el sol. Pude resistir completamente el brillante sol del sur y salí victorioso en esto. Incluso corría desnudo desde la cintura para arriba, porque es imposible correr con camiseta con ese calor, todo se moja. Allí es simplemente imposible. Corría solo con pantalones cortos. El sol directo caía sobre mis hombros, y aunque no me había bronceado antes, no me quemé. Quemarse significa que la energía se mueve de manera incorrecta y empieza a quemar el cuerpo. La gente piensa mecánicamente, si estás 2 horas bajo el sol abierto y antes no te has bronceado, tendrás ampollas. No hubo ampollas, la energía se movía correctamente en el cuerpo y esto dio fuerza para que la piel no se quemara. Esto se llama inmunidad. Inmunidad significa que puedes resistir incluso las cargas que por destino no deberías soportar. Hay una predisposición al peligro, pero estás correctamente orientado. Es la oración, es el ejercicio físico prolongado, es la fe en el sol, el amor al sol. Sin amor no se puede hacer nada. Cuando una persona ama el sol, está entrenada, conoce el principio de la inmunidad.
¿Por qué estamos dando esta conferencia ahora? Debéis entender profundamente el principio de la inmunidad. Inmunidad significa que vencerás al 100%. Porque un guerrero principiante piensa, podré vencer, y a menudo esto es una ilusión. Pero si una persona está fortalecida como individuo por la vida, para el soldado que destruyó 6 tanques con granadas, era su primera batalla, pero estaba endurecido por la vida para vencer. Luego contó que vivía en un pueblo, tenía muchas dificultades, nunca se acobardaba ante el peligro, siempre iba hacia adelante y siempre vencía. Este era su principio de vida. Aplicó este principio también en la batalla. En su primera batalla venció inmediatamente a 6 tanques. Esto es irreal. Ni siquiera entiendo cómo se puede vencer uno, y él venció a 6. Es inconcebible. Bueno, cada uno tiene su tema. No sé cómo vencer a un tanque, pero sé cómo vencer a un virus. La victoria no significa que tuviste suerte y aprendiste a curarte con hierbas. Significa ser más fuerte que el virus, psíquicamente más fuerte. La selección correcta de hierbas que hicimos con las pulseras es el resultado de la victoria en el plano sutil, psíquico. Si una persona vence, puede hacer una mezcla que funcione. Este es otro tema que también discutiremos en los próximos días. Hoy nuestra conversación está dedicada a la inmunidad que desarrollamos nosotros mismos. Y mañana hablaremos sobre lo que ayuda a una persona a protegerse en la vida. La protección también es un tipo de inmunidad. Como se dice en la peli, no soy un cobarde, pero tengo miedo. Llevo una pulsera, a pesar de que no le temo al virus. ¿Por qué llevo una pulsera? Porque es un tipo de inmunidad. La inmunidad no es solo que te pusiste una vacuna. Se desarrolló algo en ti y ahora no te enfermas. Hablamos en un sentido amplio. En un sentido amplio, la inmunidad significa protección. Vences la situación en la que te encuentras. Para algunos, este virus es una criatura que destruye los pulmones. Para mí, este virus es un espíritu maligno que ha atacado la tierra y ahora está destruyendo todo. No solo destruye los pulmones, destruye la economía en diferentes países, destruye las relaciones internacionales, la conexión entre países, destruye las comunicaciones, destruye familias. En China hicieron estadísticas. Después del aislamiento, muchas familias fueron destruidas. Esto también es obra suya. Destruye la posibilidad de que una persona trabaje. La gente pierde sus trabajos, destruye todo. Algunos piensan, Dr. Torsunov simplemente tiene una mentalidad esquizoide, tiende a unir todo, así es como piensan los esquizofrénicos. Podéis pensar así, es vuestra opinión. Yo pienso lo mismo que dicen las escrituras sagradas, que las infecciones virales están controladas por espíritus malignos. Un espíritu maligno puede ser tan fuerte que puede causar una pandemia. Esto significa que es más fuerte que toda la humanidad, no solo que una persona, y puede destrozar a mucha gente. Pero esto no significa que una persona individual no pueda vencerlo. La mayoría de las personas no mueren por la infección viral, sobreviven. Esto significa que cada persona individual puede lidiar con la enfermedad. Este espíritu maligno puede lidiar con toda la humanidad más fácilmente que con una sola persona porque hay fenómenos masivos. Algunos países dijeron que no harían cuarentena y ganaron en cierta medida. Otros países dijeron, no haremos cuarentena y perdieron. Es una guerra. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? No se sabe. Mejor luchar de otra manera. Es mejor hacer cuarentena y desarrollar inmunidad, desarrollar un estilo de vida saludable, aconsejar a la gente que no se siente frente al televisor, sino que haga ejercicio en casa, que rece, llevar un estilo de vida saludable sin salir de casa y crear medicamentos, un enfoque integral. Pero ahora no estoy hablando del virus ni haciendo publicidad de mis pulseras, aunque ya se pueden pedir a través del Club de la Bondad. No en venta directa, sino a través del Club de la Bondad podéis participar en nuestra investigación. A el Club de la Bondad se les han dado enlaces al sitio web donde se pueden pedir las pulseras, adquirirlas y estudiar el efecto que tienen sobre vosotros. Luego introducir los datos en el estudio estadístico. Esta fue una publicidad oculta e invisible de mi método. También se puede a través de los organizadores de seminarios online. Sí, también se puede a través de Lena, a través de los organizadores. Decídselo a la gente porque esto salva vidas. Ya tengo varios casos en los que esto ha salvado vidas directamente. Principalmente se trata de personas mayores, pero a veces también en la mediana edad las pulseras ayudan a sobrevivir. Así que dadle a la gente una oportunidad, ayudad a la gente, difundid esta información. Ahora hemos empezado a realizar un estudio en Novosibirsk con dispositivos médicos. También hablaremos de esto cuando llegue el momento, cuando obtengamos buenos resultados finales.
Necesitamos recopilar 30 resultados para empezar a hablar de esto seriamente, pero estamos en proceso, avanzando rápidamente. No estoy hablando ahora del virus, sino de la pérdida de trabajo de las personas, la pérdida de familias y todo lo demás. Es el mismo tema, ¿entendéis? El tema de la influencia de esta fuerza. Esta fuerza destruye la salud de algunos, la posición social de otros, la capacidad de ganar dinero de otros. Y toda esta fuerza no es algo incontrolable e irreversible para nosotros. Esta fuerza puede ser vencida, como cualquier otra fuerza, pero bajo ciertas condiciones. Creo que habréis notado que últimamente en Internet se escribe mucho sobre cómo el 5G nos destruirá, los chips nos destruirán, las vacunas nos destruirán, el gobierno mundial que ha desatado el virus contra nosotros nos destruirá. ¿Has entrado y cerrado la puerta? Sí, ábrela, no me molesta, se necesita aire. Todos estos estados de ánimo decadentes que veis son todo un sistema y algunas personas lo unen todo. Dicen, el Internet 5G creó el virus. El virus llevó a la creación de la vacuna y la vacunación llevará a los chips. Es decir, cuando vacunen a todos, los microchipearán. Todo se les ha mezclado en la cabeza, lo han unido todo. Y ahora para ellos es un solo sistema, ¿entendéis? ¿De dónde viene todo esto? Vamos, mejor habla con los niños para que jueguen en algún lugar más alejado. No pasa nada, que se alejen un poco y estarán bien allí. La idea es que todos estos estados de ánimo decadentes son el resultado de la influencia de una fuerza maligna. Este espíritu maligno hace que la gente piense que existe algún sistema que destruye a la humanidad y este sistema es en realidad ese mismo espíritu maligno, ¿entendéis? Lo más importante para él es implantar en las mentes de las personas la idea de que todo es invencible, que no se puede hacer nada. Esta idea, cuando está en la cabeza de un ciervo, por ejemplo, de que si un tigre se le echa encima, significa que simplemente hay que relajarse y morir tranquilamente, esta idea es incorrecta. Incluso un ciervo puede vencer a un tigre, ¿entendéis? Al igual que un toro. Incluso he visto vídeos de casos raros en los que un animal pequeño vence a uno grande. Como resultado de su valentía, ¿entendéis? Valentía. La valentía es la inmunidad. ¿Qué es la valentía? Es el conocimiento de las leyes de esta vida. La valentía no es temeridad. La valentía son principios. Es la capacidad de pensar correctamente. Y el conocimiento de estos principios es la base para la vida futura. Supongamos que la economía del país está colapsando. ¿Qué tiene que ver, doctor Torsunov, la inmunidad con que la economía del país esté colapsando? Si no hay trabajo, ¿cómo puede trabajar una persona? Os digo que de todos modos se encontrará un lugar donde se pueda trabajar. Este virus definitivamente no causará una destrucción total. Pero estar desempleado significa una persona que ha caído bajo la influencia de una cierta mentalidad. Intentad entender esto. Es una persona que ha aceptado las dificultades. Las dificultades existen. Si el tigre ataca, no es que no esté allí. Hagamos como si no estuviera. Vamos a practicar la sugestión. No, está allí, ataca. Pero la cuestión es, ¿cómo piensas? Esa es la cuestión. Me han echado del trabajo. ¿Cómo pensar aquí, doctor Torsunov? En primer lugar, entended que si hubierais pensado correctamente desde el principio, las dificultades no se os habrían echado encima antes. Os han echado del trabajo. Esto no significa que todo haya ocurrido inesperadamente. Empezasteis a sentir que os echarían del trabajo. La dificultad se acumulaba. Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? Empezar un movimiento prolongado e ininterrumpido. El ayuno con agua, una posición corporal inmóvil. Es decir, empezar a realizar prácticas de ascetismo, combinándolas con la vida espiritual. El movimiento prolongado e ininterrumpido lo combinamos con conferencias. Nos sintonizamos con la fe de los mayores y corremos escuchando una conferencia al mismo tiempo. Una cosa ayuda a la otra. Durante la carrera, las conferencias se asimilan muy bien porque haces un esfuerzo de voluntad y te superas a ti mismo también a nivel de las conferencias. Las cosas que no entendías simplemente así, durante la carrera las entenderás porque hay un esfuerzo de voluntad. Rompe tu ignorancia, tu desconocimiento. Durante la posición inmóvil del cuerpo, uno reza y de esta manera expulsa el destino. Es decir, al mismo tiempo limpia los canales psíquicos sutiles, fortalece su cuerpo y por otro lado supera su destino. Porque la práctica de ascetismo actúa también en el plano psíquico, no solo en el físico, y esto hay que combinarlo con la memoria, porque cuando una persona no se mueve, su intelecto se vuelve muy fuerte y estable. La posición inmóvil del cuerpo llena de energía el intelecto. El movimiento prolongado llena de energía del intelecto la psique de la persona. Y cuando uno no se mueve, puede expulsar el destino de su vida. Supongamos que lo van a despedir del trabajo. Reza y expulsa esta idea de las mentes de los jefes. Realmente sucede así. El jefe no puede despedirlo en algún momento, aunque quiere y luego ya no quiere, porque hay diferentes etapas de influencia del destino. Primera etapa, sientes que todo irá bien, pero el jefe sigue queriendo despedirte y puede despedirte,
pero tu corazón se ha calmado. Esta es la primera etapa, el 30% de victoria sobre el destino. Durante este tiempo pueden despedirte, pero no te preocuparás mucho. Te despiden, pero te da igual, y encuentras otro trabajo, ¿entendéis? Es decir, esto es el 30% de victoria sobre el destino, sigue siendo una victoria. Y cuando ya estás ganando al 50% o 60% entre tú y el jefe, entonces el jefe ya no puede despedirte, aunque quiera, algo se lo impide. La gente dice, a este no se le puede despedir, es un empleado valioso. O las circunstancias se lo impiden, o ya decidió despedirte ese día, pero olvidó firmar el documento, estaba demasiado ocupado, algo cambió, quiere, pero no puede despedirte, algo se lo impide. Y en la tercera etapa ya no quiere despedirte, ha cambiado de opinión. Esto significa que has vencido completamente al destino, ya has desarrollado inmunidad a esto. Y cuando ves al jefe se alegra de verte, no se enfada contigo, a pesar de todo. Dice, sí, quería despedirte porque llegabas terriblemente tarde al trabajo, pero ahora siento que eres un empleado valioso. Sigue trabajando con nosotros. Así lo siente, no lo tenías que convencer ni nada. Simplemente trabajaste en ti mismo y este virus, que cambió la situación en la fábrica, antes no despedían a nadie y ahora despiden porque se reducen los puestos de trabajo debido al virus. Aún así, él te mantuvo en el trabajo. Pero incluso si no te mantuvo, no llegaste a escuchar esta conferencia y no empezaste a vencer el destino de antemano, no te activaste en un periodo difícil, sentiste miedo de que te despidieran y aceptaste este miedo. Te enfrentaste con el tigre. Esto significa que tienes todo por delante. Te despedirán del trabajo, pero esto no significa que te quedarás desempleado. Puedes empezar todo de nuevo en cualquier momento. Puedes empezar a vencer al virus en tu corazón ahora mismo y llegará el momento en que sentirás que toda esta situación mundial que se ha creado en todo el mundo. La reducción de puestos de trabajo es real, real. El cierre de fábricas es real, real. Las fronteras entre países están cerradas, es real, real. Todo esto es real, pero no te afectará personalmente porque te has superado a ti mismo en este contexto. La guerra es real, pero algunas personas sufren durante la guerra, principalmente todos sufren, pero algunos no sufren. Es decir, una persona puede vencer tanto en la retaguardia como en el frente, no sentir la guerra, porque tiene la actitud adecuada. La actitud correcta es el camino hacia la inmunidad. No es que todo te da igual. Me da igual la guerra, me da igual el virus. He escuchado una conferencia del Dr. Torsunov y ya está. Ahora nada me afectará. Estoy tranquilo, completamente tranquilo. No, esta es una mentalidad errónea. La mentalidad correcta es llevarse a sí mismo al estado de tranquilidad. Un estado ciego no es inmunidad. La inmunidad es cuando realizas acciones que te llevan a esa calma. Por ejemplo, tu marido se va y tú deseas felicidad a todos, rezas, sales a correr, comes de manera correcta y equilibrada. Cada cosa deja una huella. Veamos la alimentación. ¿Qué es? Es la energía dentro del organismo. La energía puede ser positiva o negativa, es decir, la energía va hacia arriba o hacia abajo. Y, en general, si hablamos de la alimentación, hay un conocimiento secreto. No hay que contárselo a todos. Os lo digo solo aquí, porque la gente no lo aceptará de vosotros, pero vosotros lo aceptaréis de mí, porque confiáis en mí. Hay dos tipos de movimiento de energía en total. Un tipo de energía va hacia vencer el destino, y esta es la alimentación vegetariana. Los productos lácteos también vencen el destino. Vegetariano no significa sin productos animales. Los productos lácteos, la leche se produce bajo la influencia de la energía del amor. No es un alimento de violencia, sino un alimento de amor. Y toda la comida que proviene de la muerte, de violencia de animales, toda esta comida dirige la energía hacia abajo. En otras palabras, cuando coméis carne, disminuís la inmunidad, la capacidad de vencer. Y esto se aplica a cualquier tipo de inmunidad, desde los virus hasta el abandono por el marido. Por lo tanto, cuando una persona deja de comer carne, tiene más posibilidades de desarrollar inmunidad a una cosa u otra. Y cuando se alimenta de carne, come carne y dice, bueno, no soy tan avanzado, significa que su inmunidad será más débil. Asimismo, seguir una disciplina diaria aumenta la inmunidad, mientras que no seguirla la disminuye. ¿Cómo ocurre esto? De la misma manera, una persona se levanta tarde y está de mal humor. ¿Por qué? Porque el sol ya ha salido y no se ha levantado al ritmo del sol. Si se levanta en sintonía con el sol le levanta el ánimo, se alegra de la vida porque se ha levantado temprano. Y si se acuesta a tiempo, descansa bien, también mantiene su inmunidad. Pero si no quiere seguir nada, su inmunidad se debilita. No es que todas las personas que se levantan tarde no tengan alegría de vivir, tendrán menos fuerza para ello. Hay personas alegres incluso que se levantan a las 10 de la mañana, pero les cuesta mucho más ponerse en marcha. Y si una persona se levanta temprano, le resulta fácil ponerse en marcha, más o menos así.
Para vivir con inmunidad, una persona debe hacer esfuerzos suficientes en todos los aspectos. Los esfuerzos integrales significan alimentación correcta, disciplina de sueño, perdonar, no confiar en el sentimiento de resentimiento, no importa con quién estés ofendido, a quién no quieras, con quién no estés de acuerdo, este sentimiento siempre empieza a dominar inmediatamente. No le des la oportunidad. El jefe dijo que te despidieron del trabajo. Ya está, ahora empieza tu trabajo. Empieza a perdonar al jefe, trabaja en esta emoción, empieza a correr más en este tiempo, haz ejercicio, fortalécete. El contacto con la naturaleza es muy importante para la inmunidad. El sol es la energía de la inmunidad. El sol mata las bacterias en el organismo. Por eso en verano, veis, la epidemia disminuye y en invierno puede volver a subir porque hay menos sol. Os he dicho que según mi horóscopo tengo mal contacto con el sol, pero vivo correctamente. Antes me enfermaba a menudo de infecciones víricas. Vivo correctamente, por eso ahora no me enfermo en absoluto de infecciones víricas. En otras palabras, mediante la práctica de ascetismo, he establecido un contacto correcto con la energía del sol y me ayuda a vencer el destino. No solo soporto mejor el calor, sino que también supero las infecciones víricas, y así sucesivamente. La energía del agua calma a la persona, le convierte en un optimista tranquilo. Hay optimistas exaltados, son personas solares. Ah, me alegro de verte. Pasa, querido, sé mi invitado. Las personas solares son optimistas exaltados. Y hay optimistas tranquilos. Por ejemplo, las personas que viven en el norte. En el sur la energía del sol actúa más, en el norte la energía del agua. Optimistas tranquilos. Por ejemplo, llegas a Siberia, allí todos te miran, todos se alegran de verte, pero al mismo tiempo no muestran externamente sus sentimientos. Cuando llegué por primera vez a Tallinn para dar conferencias, es una ciudad bastante norteña, y cuando daba la conferencia, la gente estaba sentada, me miraba con mucha bondad, escuchaba la conferencia con mucha atención, pero nadie se reía. Y pensé, hay que vencer al destino. Y empecé a hacer bromas cada 5 segundos. Estuve haciendo bromas durante toda la conferencia, pero nadie se reía. Todos me miraban atentamente con bondad, pero nadie se reía. Esto fue en Tallinn. Y luego, después de la conferencia, se me acercó una mujer y me dijo unas palabras que me dejaron completamente sorprendido. Dice, Doctor Torsunov, gracias por la conferencia. Fue tan graciosa. Me reí tanto durante toda la conferencia. Resulta que se estaba riendo por dentro. Esto es el norte. Allí la gente se ríe por dentro. Y en el sur se ríen por fuera. Esa es toda la diferencia. El optimismo puede ser así o así. Es decir, está bien de ambas maneras. No hay gran diferencia porque el sol puede afectar a una persona con mucha intensidad o con calidad. Calidad significa el norte. En el norte, el sol afecta cualitativamente a las personas porque es más débil. Ellos lo aprovechan, se aferran al sol, aman mucho al sol. Mientras que en el sur no aprecian tanto el sol porque ya los cansa, brilla constantemente, pero tienen mucha energía solar, son más alegres y pueden ser más irascibles. Esta es también la energía del sol, puede ir en diferentes direcciones. Si vuelves a hacer eso, simplemente te mataré. En el norte la gente normalmente no habla así, simplemente matan en silencio y ya está, de manera bondadosa. Y en el sur advierten, maldicen, gritan, agitan las manos, todos de manera diferente. El sol puede actuar agresivamente tanto allí como aquí, pero debemos aprender a amar el sol porque esto fortalece la inmunidad. Y hay que saber amar el agua, porque el agua otorga bondad a la persona. Uno se vuelve bondadoso gracias a esta energía del agua y la tierra le da calma. Y el aire le proporciona actividad a la persona y el espacio la posibilidad de ver perspectivas. La energía del espacio es muy importante. Cuando, por ejemplo, nos encerraron en las habitaciones, me preocupé mucho por esto y di algunos consejos a la gente. Les decía, simplemente entended que nadie os ha encerrado. Después de todo tenéis una ventana. Salís especialmente al balcón. Es genial. Simplemente salid, abrid la ventana y mirad a todo el mundo. Estad más cerca de todo el mundo. No os sintáis en un espacio cerrado, porque en ese momento perdéis el optimismo, perdéis la fe en las perspectivas. Porque esta sensación de espacio abierto amplía las perspectivas. La persona empieza a creer que todo le irá bien. Es decir, necesita perspectivas, pero si una persona no siente estas perspectivas no podrá vencer al destino. Estos elementos no solo debemos saber que existen, sino sintonizarnos muy fuertemente con ellos. Nuestra fe debe estar conectada con ellos. Hay que creer en Dios. Pero ¿en qué Dios, el que nos dio, nos regaló todo este mundo? Dios no debe estar separado del sol. Si creemos en Dios, eso no significa que ya no necesitemos el sol. Necesitamos el sol, necesitamos el aire, necesitamos todo esto porque todo esto refuerza nuestra posibilidad de vencer.
Una persona debe sintonizarse para contactar con todas estas fuerzas, y este contacto debe ser superpositivo. La superpositividad es muy valiosa precisamente en esta cuestión de la comprensión de la inmunidad. El virus ha entrado en nuestro organismo, pero no nos importa. Esto no significa que debamos acostarnos y relajarnos. Hay que correr, hacer ejercicio, endurecerse durante este tiempo. Esto es muy valioso. Y estas canciones que dan un superpositivismo. Superpositivismo significa positivismo colectivo, optimismo colectivo. Por ejemplo, me parece interesante cómo presidente de Bielorrusia, Lukashenko, hablara de esto, diciendo que no hay que dejarse llevar por el ánimo del virus durante la epidemia. Todos debemos creer que todo nos irá bien. De hecho, en Bielorrusia no hubo un confinamiento estricto y tampoco hubo una gran epidemia porque el gobernante predispuso correctamente a la gente. ¿Qué actitud nos da inmunidad? No que hay que decir a todos, salid a pasear, no importa el virus, llevaban mascarillas, cumplían el régimen de aislamiento, pero sin pánico. Es lo importante, es una actitud correcta de lucha que da inmunidad. Tal actitud permite aprovechar estas energías que te llevan la victoria. La energía del aire da fuerza a la persona, la energía del sol da optimismo, supera y quema todas estas enfermedades. Es decir, el optimismo quema las enfermedades. La energía del viento da a la persona la oportunidad de animarse, hacerse fuerte, es decir, avanzar, no detenerse. En esto consiste la idea. Estar preparado, es decir, vivir el ejercicio significa estar preparado. No hay que pensar que en la vida todo será fácil. Estar preparado. Inmunidad significa estar preparado. No significa que haya que sentarse y ver la televisión y luego como que estar preparado. Significa tirar la televisión desde el 9º piso. Significa hacer ejercicio. Que tu vida se convierta en tu televisión. Mira tu vida, el mejor televisor, ¿entendéis? Mira tu vida, que sea una aventura para ti, que os convertáis en invencibles. Que tu vida se convierta en una aventura, lucha por tu destino, cree en lo mejor. Creer significa moverse, significa una vida dinámica. Ahora, por ejemplo, muchas mujeres son infértiles. Lo analicé y traté de entender por qué. La razón principal es la hipodinamia, eso es todo. Pero si una mujer simplemente empieza a correr, a hacer ejercicio, ir a la piscina, en general no hace falta nada más, entonces concibe un hijo. Primero, todo se le cura allí, primero se agudiza y luego si ella no se rinde y sigue adelante, todo se le cura y como resultado concibe un hijo y da a luz. Empecé a correr hace más de 5 años y después de 2 años de correr alcancé esta distancia en la que todas mis capas psíquicas se limpian completamente, pero el cuerpo empezó a limpiarse desde la superficie. Es decir, primero mis membranas mucosas, uñas, dientes empezaron a restaurarse. El año pasado fui a mi dentista. Cuando voy a Perm, siempre me trato los dientes allí. Fui a ver a la doctora que conozco. Ella miró y dijo, casi no ha pasado nada en un año, todos los dientes están sanos. Aunque antes de esto los dentistas me decían que pronto se me caerían todos los dientes, porque cuando el sol está mal posicionado en el horóscopo, los huesos y los dientes son los primeros en deteriorarse. Y mis dientes ya no se están destruyendo. ¿Por qué? Porque se han curado. Gracias a correr, los canales psíquicos sutiles empezaron a fortalecer los huesos y los dientes. Primero ocurrió esto, y luego más y más. Y es interesante lo que ha pasado recientemente. La curación es cada vez más profunda, primero la superficie, luego más y más profundo. Y lo último que pasó es que me empezó a doler la espalda baja, empezó a doler de verdad. Se cumplió la predicción de aquellos que decían que no se puede correr largas distancias porque se desgastan las articulaciones y la columna vertebral, en algunos las articulaciones, en otros la columna vertebral. Y parece que se me desgastó la espalda baja, se desgastó la columna vertebral porque después de correr me dolía la espalda baja. E incluso durante la carrera empezó a doler poco a poco. Esto comenzó hace unos 3 meses y medio, 4 meses. Pensé, no tengo opción. Doy conferencias sobre este tema, ¿cómo voy a dejar de correr? Que se desgaste la espalda baja, ¿qué puedo hacer? Viviré con ella desgastada, moriré con una muerte valiente, pero al menos no me rendí. Tales pensamientos me venían a la mente, aunque entendía que probablemente era un proceso de curación. Tal vez fue un proceso de curación profunda tanto que me dolía. Pero luego, curiosamente, noté que durante unas 2 semanas me dolía una vértebra y luego, de repente, empezó a dolerme la vértebra de abajo. También me dolía mucho, pero la otra ya no dolía. Si se hubiera desgastado, en teoría, debería haber dolido más y más, pero por alguna razón dejó de doler. Luego dolió más abajo, luego aún más abajo, luego aún más abajo, y luego aún más abajo, y llegó el momento de la verdad, cuando de repente noté que este fuerte dolor se fue de las vértebras y se movió hacia los lados. Empezaron a doler estas terminaciones nerviosas que salen de la columna vertebral. Este momento de la verdad me llenó de alegría. Me di cuenta de que mi columna vertebral se había rejuvenecido.
Ahora soporta cargas más fuertes, se siente una cierta ligereza en la espalda y es como si hubiera rejuvenecido ciertos años de mi vida. En otras palabras, mirad, es interesante, esto ocurrió después de 5 años de correr, no de caminar, sino de correr, ¿entendéis? Es decir, el organismo decidió curarse más profundamente. Y primero me curó todas las vértebras porque el centro mismo de la ascesis está en la zona lumbar durante la carrera. Si mueves los brazos, el epicentro de la ascesis estará en la zona torácica y desde allí comenzará la sanación. En mi caso, esa curación profunda de las vértebras luego se fue extendiendo en diferentes direcciones. Comenzó a subir y a bajar, y en un momento dado, corro. Normalmente durante la carrera mi pulso no sube de 140 latidos por minuto. Bueno, antes no era así. Siempre tenía un pulso de 120 cuando empezaba a correr. Luego 130, 140, 150, 160, 170 y en 175 como que se detiene y ya está. Esto suele ser hacia el final de la carrera. Ahora corro, mi pulso sube hasta 135, hasta 140 y no sube más en absoluto. Corro, apenas fluctúa un poco arriba y abajo, sube un poco, baja un poco y así se mantiene a este nivel. Ayer corrí 16 kilómetros, el pulso medio fue de 135. Pero en la carrera anterior, cuando corría y cuando había corrido 12 kilómetros, de repente el pulso subió bruscamente y llegó a 165. Pensé, quizás hay alguna trampa. Ahora esperaremos, quizás baje. Y no bajaba, llegó a 175 durante la carrera. Empecé a meditar, pienso, ¿por qué es así? ¿Por qué no baja el pulso? Vi que el corazón empezó a sanarse. Le costaba manejar la carga, porque la curación llegó al corazón, pero en ese momento tenía la firme convicción de que no había nada malo en ello. Y como resultado, en esa carrera mi pulso fue de 175 y en la siguiente volvió a la normalidad. El corazón empezó a sentirse mejor. Aquí he desarrollado inmunidad. He desarrollado inmunidad a la limpieza del organismo. ¿Entendéis de lo que estoy hablando? Esto significa que mis posibilidades de vivir una vida larga y saludable han aumentado significativamente. Porque mirad, a cada persona le llega un momento en la vida en el que algo empieza a doler. Y para mí este es un descubrimiento colosal que he hecho. Resulta que esto no es algo malo, simplemente indica que el organismo necesita energía adicional. Si te duelen las articulaciones y no caminas, porque solo durante la caminata las articulaciones producen energía, significa que nunca las curarás. Es imposible curarlas ni con calentamiento, ni con fisioterapia, ni con medicamentos. Simplemente estás calmando el dolor. ¿Por qué duele? El dolor te está diciendo, tu cuerpo está envejeciendo y ahora es el momento de restaurar este órgano. Y allí comienza una pesadez o dolor o una disfunción. ¿En qué consiste la inmunidad? La inmunidad consiste en que llevas muchos años limpiando tu cuerpo a través de prácticas de ascetismo y cuando llega el momento en que algo empieza a dolerte mucho, ya estás preparado para ello. De todos modos, no debilitas tu ascesis, continúas haciéndolo y ves que este dolor se calma y el órgano se cura y se restaura muy profundamente. Ahora os estoy contando los principios, esto no tiene que ver específicamente con correr o yoga, etc. Aunque durante el yoga o durante el ayuno pasa lo mismo, lo que os explico es el principio de la vida. El principio de la vida consiste en que si toda tu vida has perdonado a las personas, has perdonado la injusticia y has sido paciente, has creído que la injusticia se puede vencer mediante la oración, corriendo, amando el sol, el aire fresco y la naturaleza. Entonces, en este caso, llega un momento en que el destino te lleva a una etapa en la que comienza la purificación. No es que comience algo malo, sino una purificación para que el amor se vuelva más profundo. Comienza una purificación en las relaciones con tu marido o mujer que en teoría debería llevar al divorcio, pero en realidad no debe llevar al divorcio. Eso es solo una forma de pensar. Esto debería llevar a relaciones más profundas. Ese es el objetivo de la purificación en las relaciones. Pero ya tienes inmunidad a esto. ¿Qué significa inmunidad? Significa que sabes con certeza que no se está produciendo ninguna destrucción, sino una purificación de las relaciones. La purificación de las relaciones siempre ocurre a través de una agudización, exactamente de la misma manera. Hay una sensación de relación porque hay hilos sutiles que también deben limpiarse y antes de que comiencen a limpiarse, primero comienza una agudización. En otras palabras, supongamos que vais por una carretera y parte de la carretera está bloqueada y una voz dentro de ti te dice, ¿han vuelto a excavar todo? ¿Qué? ¿Están buscando oro o qué? Os quejáis, ¿qué pasa? ¿Por qué han excavado la carretera? ¿Por qué no nos dejan conducir tranquilos? Se está formando un atasco. Pero han excavado la carretera para mejorarla, la están reparando. Es decir, hay que alegrarse y decir, qué bien, han excavado la carretera, pronto habrá una buena carretera y por ahora iremos un poco más despacio. ¿Por qué?
porque se está reparando la carretera, o han excavado vuestras relaciones, supongamos. Simplemente vuestra relación necesita profundizarse, purificarse, vuestra relación con tu marido debe mejorar, y si tienes inmunidad a esto, te alegras de que estén reparando la carretera, te alegras de que te duela la espalda, y te alegras de que hayan comenzado las agudizaciones en la relación con tu marido, porque al final, cuando superes esto, la relación será mejor, y esto se llama inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es una serie larga e ininterrumpida de victorias a las que uno mismo se reta. Es decir, es mejor vencer y sin que haya ninguna guerra. ¿Sabéis cómo entrenaba Suvorov a sus soldados? Tenía que tomar una fortaleza llamada la Nuez. Era una fortaleza invencible. Nadie la había tomado nunca. Por eso esta fortaleza se llamaba la Nuez. Suvorov construyó unas murallas similares, pero en otro lugar, y simplemente entrenaba al ejército. Tomaban esta fortaleza una y otra vez en forma de ejercicio. En los ejercicios practicaban todo lo necesario, desarrollaban la firmeza de espíritu y cuando se acercaron a la fortaleza real ya la habían tomado 100 veces, no físicamente, sino mentalmente. Habían desarrollado inmunidad al combate en sí. Por primera vez en la historia del mundo, un ejército de menor en número pudo tomar por asalto una fortaleza, cuando normalmente se requiere que supere al enemigo 6 veces. Este ejército era numéricamente inferior a los que estaban en la fortaleza. Sin embargo, los defensores no tenían inmunidad a la batalla, mientras que los asaltantes sí la tenían. Como resultado, tomaron la fortaleza con pérdidas mínimas. En la batalla de otro comandante, la situación era similar. Imaginad una enorme cantidad de barcos enemigos, una auténtica batalla naval. Y un comandante muy brillante que se dirigió directamente al centro del enemigo. Con 2 barcos a sus lados que lo protegían, rompió su defensa y luego empezó a destruir un barco tras otro. Allí todos estaban en pánico, comenzaron a chocar entre sí, a hundirse unos a otros, se creó un caos. Fue tal el desastre que unos pocos barcos vencieron a toda una flota. Este es un hecho histórico, y la razón es el coraje. El coraje basado no en que estos soldados fueran simplemente intrépidos, era un coraje basado en la experiencia, es decir, habían entrenado para hacer esto muchas veces. Era un equipo entrenado a tope. Eran pocos pero muy bien entrenados, lo que significa que eran psicológicamente fuertes, tenían voluntad de vencer. Esta voluntad los llevó a la victoria, paso a paso, uno tras otro. Parece que no tuvieron suerte aquí, no tuvieron suerte allá, pero no es cuestión de suerte, son patrones que os estoy explicando ahora. Lo mismo pasa con alguien que se enferma por un virus, a la vez que otra persona que no se enferma. ¿Por qué no se enfermó? Porque se alimenta correctamente, sabe lo que es la inmunidad pasiva y activa. Sobre la inmunidad pasiva hablaremos mañana, hoy sobre la activa. Esa persona sabe qué es la fe en la victoria, qué es el movimiento prolongado y continuo, sabe qué es la disciplina diaria, sabe cómo actuar, cómo mentalizarse y qué hacer cuando se enferma. Lo más importante es entender que no puedes rendirte. Rendirse significa, bueno, ya está, me he enfermado, ¿qué hacer? Ahora a quedarme en cama. Incluso cuando uno está acostado, el virus puede abatirlo. Ya no puede moverse mucho, pero aún así hay que moverse. A veces uno necesita estar acostado porque necesita descansar, pero de todos modos vence la enfermedad con movimiento, con un estilo de vida saludable, no quedándose acostado. Quedarse acostado es dejar todo a la merced del destino. Voy a acostarme y ya veremos si el tigre me come o no. Quizás se conforme con un brazo, tal vez no toque la cabeza. ¿Entendéis? Esa no es una forma correcta de vivir. Esta es una mentalidad errónea, y es precisamente esta mentalidad que surge en una persona. Tal vez mi marido no me deje, seguro que te dejará. No hay que pensar que quedándose acostado, sentado y de acuerdo, una persona puede vencer al destino. Todo comienza con esta fe absurda. Si habéis creído en la teoría de que el Internet 5G destruirá la Tierra, que la implantación de chips destruirá la Tierra, que el coronavirus destruirá la Tierra, que el gobierno mundial exterminará a todos, significa que ya estáis sometidos a esta idea de simplemente dejaros morir. Hay muchos ejemplos, como el caso de aquel psicólogo que estuvo en un campo de concentración y fue el único que sobrevivió, creo, de todos los que estaban allí, y luego escribió un libro sobre ello. Contaba cómo sobrevivió. Incluso esas personas que torturaban a todos allí empezaron a respetarlo, lo respetaban y le pedían consejo, porque veían su comportamiento. Para ellos era una personalidad única. Ellos mismos le salvaron la vida, mataron a todos los demás, pero a él lo dejaron vivo. ¿Por qué? Porque venció a su destino, desarrolló esta mentalidad, la insubordinación a la tragedia y al problema, una mentalidad de no sumisión.
Odikul, que estaba completamente paralizado, y empezó simplemente moviendo primero los dedos, luego la cabeza, y así sucesivamente. Simplemente se movía, se movía, se movía, hasta que se puso de pie. Él no paraba, lo hacía continuamente, seguía y seguía venciendo al destino en cada momento. Omaresev, un guerrero conocido, cuando derribaron su avión, se quedó sin movilidad en las piernas y se arrastró durante varios días en pleno invierno. Llegó arrastrándose hacia los suyos, con sus piernas paralizadas. Se arrastró con sus manos. ¿Qué pasó después? Recuperó completamente su salud. Aprendió a caminar con muletas. Y luego aprendió a pilotar un avión con muletas y volvió al combate. Es increíble. Es decir, una persona que ya no tiene piernas, está con muletas, se puso prótesis, le amputaron las 2 piernas por debajo de la rodilla y aprendió a pilotar un avión con las prótesis. Porque el avión tenía control de pedales. Increíble. Es decir, esta persona no solo no murió, sino que sobrevivió porque avanzó arrastrándose. Tenía inmunidad a la derrota, ¿entendéis? La desarrolló. No es que en el momento de caer decidiera, no voy a morir, y ya está, nos da igual, como en la canción. No tememos ni al lobo ni al búho. Esto se desarrolló con el tiempo. La inmunidad significa un cierto movimiento de energía en el organismo, combinado con la fe. Es una fuerza energética. Una persona tiene una fuerza energética combinada con la fe. Y esta fuerza es el resultado del trabajo continuo de una persona en todos los aspectos. No hay que pensar que si trabajo mentalmente, como dicen algunas escuelas, simplemente acéptalo todo positivamente. Por cierto, para ellos todo es simple. Solo acepta todo positivamente, no prestes atención, no reacciones. Todo eso es pura tontería. Es como si un tanque viniera hacia ti y te dijeran que no le prestes atención, que no reacciones, y así lo vencerás. Es absurdo. Esto lo dicen personas que no tienen experiencia real sobre cómo se debe actuar. Nunca la actividad mental por sí sola logra vencer. Se necesita una disciplina diaria, se necesita una alimentación correcta, se necesita comunicación con quienes vencen, se necesita movimiento prolongado. Hay que aprender a hacer ejercicio, hay que aprender a ayunar, hay que aprender a mantener una posición corporal fija. Esto también es un tipo de victoria. Hay que aprender a orar, hay que aprender a estudiar las escrituras, hay que entender cuál es el objetivo superior de la vida humana. Y cuando todo eso funciona bien en conjunto, entonces no te desanimas, no te deprimes, porque tienes experiencia de victoria. Y la experiencia de victoria se divide en solo 2 etapas. La primera etapa es la etapa en la que aún no tienes inmunidad, pero tienes experiencia en la victoria, y a pesar de que te enfermes, aún así te recuperas. La segunda etapa, simplemente no te enfermas, simplemente el marido no puede irse, simplemente no pueden echarte del trabajo, no pueden meterte en la cárcel. La bala no te alcanzará, ¿os lo imagináis? Esto sucede, es realmente así. Hay guerreros invencibles, están descritos en los Vedas. Existen guerreros invencibles. Esto significa que nadie puede matar a una persona excepto Dios. Solo Dios puede. Y esto se describió en el Mahabharata. Leedlo. O mirad la serie Mahabharata. Allí había un guerrero invencible llamado Bhishma. Tenía inmunidad a que alguien pudiera vencerlo. Nadie en esta tierra podía vencerlo. ¿Y por qué lo vencieron? Porque él mismo permitió vencerlo. Él mismo le dio esa oportunidad. Por su propia voluntad dejó esta vida. Incluso cosas así suceden. ¿Cómo es posible esto? Es posible, y este Bhishma podía luchar contra un ejército entero él solo. Imaginad, la batalla está en marcha, un solo guerrero sale y derrota a un ejército. ¿Cómo es posible? Esto es incomprensible para nuestra conciencia. Pero fue un hecho, ¿entendéis? Esto realmente sucedió. En otras palabras, debemos aprender la vida a través de la historia de todas estas cosas, debemos hacerlo gradualmente. La actitud puede ser de diferentes tipos. Existe la actitud de naturaleza femenina, que consiste en una fe inquebrantable en la pureza, la nobleza y la virtud. Cada mujer debe aspirar a la pureza, no debe permitirse cometer pecados. Debe apoyarse fuertemente en la fe en los mayores, en las escrituras. La mujer vence al destino con su pureza, y el destino no la toca porque la mujer vence al destino, simplemente se crea un escudo. En otras palabras, el virus entra en su cuerpo, pero no le interesa reproducirse allí, porque hay un escudo, y no se reproduce porque así funcionan las leyes de la naturaleza. Y en el caso del hombre, si el virus entra en su cuerpo y quiere reproducirse, ¿cómo el hombre lo vence? Viene y le da un golpe. Así que hay 2 energías que dan inmunidad. Una energía se llama intangibilidad, es decir, no está permitido, no se puede hacer nada con esta persona. Esta es la energía femenina de pureza, fe e impecabilidad. Luego está la energía masculina. Esta es la energía en la que la victoria se consigue a través de la acción, es decir, el hombre debe actuar de todos modos.
Ambos tipos de inmunidad se crean a través de acciones. Hay acciones femeninas y acciones masculinas. Por ejemplo, tanto la mujer como el hombre deben mantener una disciplina diaria. Pero la mujer mantiene la disciplina diaria con la ayuda de la voluntad colectiva, no con la individual. Por ejemplo, la mujer no necesita forzarse a levantarse temprano por la mañana. Ella debe inspirarse en otras mujeres, simplemente debe hacerlo. Debe llamar a alguna mujer y decir, ¿nos levantamos mañana o no? A ella le da vergüenza. Son mujeres, tienen conciencia. Ella dice, bueno, vamos, madrugamos, está bien, ya que has llamado. Y la otra piensa, sí, llamé porque yo sola no podría levantarme. Y así, a ambas les da vergüenza no levantarse, como lo prometí, ahora no puedo no levantarme. Y ambas se levantan temprano. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido una unión de voluntades. Las mujeres unen sus voluntades. Por ejemplo, en el arenero juegan una niña y un niño. El niño ofende a la niña. Luego, ¿qué hace la niña? No le da con la palita en la cabeza. Va a otras niñas y todas juntas vienen a él y empiezan a darle caña. Las niñas se unen, y si es posible traer a papá o mamá, mejor aún. Esto se llama voluntad colectiva. Una niña nunca actuará sola, excepto a una edad muy temprana. Cuando las niñas son muy pequeñas, aún no se sienten niñas, porque generalmente se cambia el sexo en cada nacimiento. La mujer aspira al hombre en la vida, por lo que luego termina en un cuerpo masculino. El hombre aspira a la mujer y termina en un cuerpo femenino. Y cuando uno nace en un cuerpo determinado, durante los primeros 3 o 4 años, aún no entiende dónde ha terminado. Una niña pequeña a menudo se comporta como un niño, pelea con todos, es muy valiente, no tiene miedo. Es decir, se siente como un hombre, a pesar de que ha terminado en un cuerpo femenino. Con el tiempo, esta sensación cambia a lo largo de la vida. A veces, una niña ya es tímida desde la infancia. No lucha con nadie, no pelea. Esto significa que estuvo en un cuerpo femenino en su vida pasada. Y a veces hay un niño muy valiente desde la infancia. Es como si fuera temerario desde el principio. Significa que estuvo en un cuerpo masculino en su vida pasada. Los chicos suelen ser muy miedosos y caprichosos desde la infancia. Esto significa que estuvieron en un cuerpo femenino en su vida pasada. Así es como hay que entenderlo aproximadamente. Pero el miedo en sí no indica debilidad, es simplemente un tipo de reacción. La mujer aprende a evitar situaciones conflictivas. Si vive correctamente, simplemente no habrá tales situaciones. Su destino la protege. Mirad, incluso en la vida se dice, proteged a las mujeres, los niños, los ancianos. Es decir, esta es la zona en la que la protección funciona. Y la zona masculina es la zona de la victoria. Por lo tanto, la inmunidad significa un cierto tipo de fuerza y fe en combinación. No es que si hay fuerza, no se necesita intelecto. Hay una palabra en sánscrito y también en hindi, balban. En ruso, balban significa tonto, pero si descomponemos esta palabra en sus raíces, bala significa fuerza y ban significa persona. Es decir, balban significa literalmente una persona fuerte. O balabol, que en ruso tiene un significado negativo, también es una palabra sánscrita. Bala significa fuerza y bol significa hablar. Balabol es alguien que habla mucho. Igual que en ruso, pero en sentido negativo. Alguien que habla mucho pero no actúa, o incluso significa charlatán, es una palabra negativa, despectiva. Balban significa una persona fuerte, y en ruso significa tonto, en lugar de fuerte. Y dicen, la fuerza está, el cerebro no hace falta. Esto ocurre cuando la fe y la fuerza no se unen. Es necesario combinar la fe y la fuerza, que haya mucha fuerza y mucha fe. La fe se basa en el conocimiento y la experiencia, y la fuerza se basa en el entrenamiento. Si una persona tiene mucha fuerza pero no tiene experiencia, es un tonto. La fuerza está, el cerebro no hace falta. Si una persona tiene mucha experiencia pero no tiene fuerza, es un balabol, un charlatán. Parece que lo sabe todo, pero no puede hacer nada bueno. No hay que ser ni balbán ni balabol, sino tener fuerza y experiencia al mismo tiempo. En las mujeres predomina la experiencia. La fe es la base para la mujer y para el hombre la base es la fuerza. Las mujeres también deben tener fuerza, deben ser físicamente resistentes, entrenadas, pero no es la base. No es necesario que una mujer se meta en agua helada, pero sí que debe fortalecer su cuerpo. Un hombre puede no tener mucha fe, pero en cambio tiene mucha experiencia. La combinación de estas dos cosas. En la mujer predomina la fe. La fuerza está en segundo lugar. En el hombre predomina la fuerza. La fe está en segundo lugar. Esto debe ser lo suficientemente fuerte para superar el destino. Esto se llama inmunidad. Esta combinación es tan fuerte que cuando un virus entra en el organismo no puede hacer nada y la persona ni siquiera se enferma. Esto se llama inmunidad. El mal destino
llega a la vida, quiere destruir la familia, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona ha realizado muchas acciones específicas que han llevado a la inmunidad. Ahora vamos a analizar estas acciones. Ya hemos dicho que se necesita un conjunto de acciones, no bastará con una sola. Ya hemos analizado este conjunto, ahora hablaremos de acciones concretas. Si una persona se entrena con esmero en cuidar de sus seres queridos, en perdonar a sus seres queridos, en no prestar atención a la injusticia, porque el destino actúa a través del sentimiento de injusticia. Cuando el sentimiento de injusticia te domina, dices, bueno, esto ya es demasiado. ¿Qué significa demasiado? Significa que la inmunidad no ha funcionado. No estoy de acuerdo. Desde este momento la familia empieza a destruirse. La inmunidad no ha funcionado, te ha faltado fuerza psíquica. Para una persona con inmunidad nunca será demasiado, todo estará bien. Le dicen, te dejo, no hay ningún demasiado, todo está bien. Esto no significa que cierre los ojos, déjame, no podrás dejarme. No, hay que hacer algo, pero no hay que sorprenderse. Si una persona se sorprende, se disgusta o se enfada, significa que la inmunidad no ha funcionado y estás en peligro. Si te dicen, te dejo, y tú reaccionas con bondad, todo está bien, significa que no estás en peligro. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad significa que has trabajado mucho en las relaciones, has perdonado a todos, has cuidado de tu marido. En el momento en que él decide dejarla, pero lo dice de manera débil, dice, querida, creo que he decidido dejarte, pero sin fuerza alguna, el destino no tiene fuerza. La querida se acerca a él, le besa en la mejilla, le abraza y dice, te quiero mucho, pero eres libre de hacer lo que quieras, y se va sin reaccionar en absoluto, con un paso ligero, como en la canción. Él piensa, es imposible dejar a alguien así. ¿Cómo puedo dejar a una mujer tan fuerte? Ella sonríe, ni siquiera prestó atención. Él dice, ¿has entendido lo que te he dicho? Ella dice, sí, siéntate a comer. Mirad el dibujo animado que se llama El marido tonto, trata sobre este tema. La mujer es alegre, cuida de su marido, se ríe, le sirve y el marido es tonto como una cabra. Es una caricatura a propósito, pues incluso en este caso no funcionará. Eres una tonta y ella, tra, se alegra, le cuida, no presta atención en absoluto. Al final, él decidió dejarla, se fue con otra. Naturalmente, si dejas a alguien normal, ¿con quién acabarás? La nueva hace con él lo que quiere, lo manda para arriba y para abajo, y él se dio cuenta de que no necesitaba esa vida, y volvió con la primera. Y la primera ni siquiera pestañeó cuando él se fue, y sigue siendo feliz, y se alegra mucho, y vuelve a cuidarlo. Y él siempre le decía la misma frase, vaya tonta que eres. Y al final del dibujo también dice, vaya tonta que eres, y luego pensó y dijo, y yo soy más tonto. Es genial porque finalmente empezó a pensar. Ese es el resultado de la inmunidad. Cuando alguien muestra su inmunidad con alegría, felicidad y bondad, llega el momento en que al otro le empieza a funcionar el cerebro. ¿Pensáis que la otra persona debería entender de inmediato cuando le dices, ¿esto es evidente? ¿No lo ves? No, por supuesto, está bajo la influencia de tu destino y no entenderá nada. Si lo entendió, significa que ya has vencido al destino, pero esto no ocurre de inmediato, pero tienes que volverte inmune al momento. Cuando eres inmune, no es que la bacteria huya de tu nariz, vuela hacia ella, no le importa si tienes inmunidad o no, pero luego no puede hacer nada en tu nariz porque estás alegre, feliz y vives correctamente. Esto es lo que debéis entender de la conferencia de hoy. La inmunidad contra la destrucción de la familia significa trabajo en las relaciones. Si cuidas de todos, el sentimiento de injusticia no puede romperte. Esto significa que tienes inmunidad. Ocurren cosas, pero tú no reaccionas, tienes fuerza interior. No reaccionar no significa no ver, sino que significa que eso no puede romperte. Tienes valentía, fuerza de espíritu y conocimiento. No solo fuerza de espíritu, sino también conocimiento o fe. Entre paréntesis, es lo mismo. Cuando todo se une, esto se llama inmunidad. La persona se vuelve invencible, se vuelve fuerte. Todo comienza con la actitud correcta. Una situación invencible, el destino actúa, pero la persona tiene la actitud correcta. Vence desde la posición del conocimiento y la fe. No puede manejar la situación, le falta fuerza, pero su fe la saca adelante. Esta forma de inmunidad es de naturaleza femenina. Una mujer cree que a pesar de que ya no creemos que estaremos juntos, todo saldrá bien. Ella lo logra con fe y el hombre debe lograrlo con fuerza de espíritu. Él se rompe, cae, se levanta de nuevo y sigue adelante. Su camino es diferente. El modo masculino y el femenino son ambos correctos.
La mujer sale adelante con pureza, con fe, con respeto a los mayores. Ella siempre consulta con los mayores y así vence. El hombre vence con fuerza de espíritu, cae, se levanta de nuevo y sigue adelante. El hombre como piensa, no me arrepiento de nada, todo bien. Como en la canción, a menudo caminé por azar, rompiendo con el orden de la vida. Es decir, el hombre es algo torpe, va a ciegas, no siempre sabe qué es lo correcto, pero dice, no me arrepiento de nada. Esta es la actitud correcta. Todavía no hay inmunidad, simplemente hay un movimiento en esta dirección. Es decir, la persona aún no ha vencido, simplemente se está moviendo en esta dirección. Pero cuando una persona está correctamente predispuesta, utiliza todas estas fuerzas que ha desarrollado. Por ejemplo, ama la naturaleza. Cuando ama profundamente la naturaleza y una desgracia cae sobre él, vence a través del amor por la naturaleza. Toma esta fuerza del amor por la naturaleza en su corazón y va adelante hacia la victoria. Esto es correcto. Luego todo esto se convierte en invulnerabilidad, es decir, el destino simplemente puede que ni siquiera pueda tocarlo. Pero primero hay que tomar todo lo que tienes y seguir avanzando. Este es el camino correcto, nunca te rindas, nunca te rompas. Esta es la actitud correcta, la actitud de apoyarse en las fuerzas. La inmunidad significa apoyarse. ¿En qué fuerzas? En las que has comprendido, en las que crees. Si sabes cómo fortalecerte, ves a fortalecerte cuando te sientas mal. Si sabes correr, ves a correr cuando te sientas mal. Si sabes hacer de todo, elige lo que te sea más fácil hacer ahora. Es decir, apóyate en la naturaleza, apóyate en las personas buenas, apóyate en la oración, apóyate en la alimentación correcta. ¿Qué significa perder ante el destino? Significa que sientes una intoxicación, pero aún así quieres comer un pastel. Bueno, entonces es tu problema. ¿Entendéis? Significa que son tus problemas. Eso es estupidez. ¿Qué más da? Solo vivimos una vez. Te atiborraste de pastel por la noche y te sentiste aún peor. Esto es pura necedad. Siempre hay una señal de advertencia. Una vez llegué a Krasnodar, hacía un calor terrible, y yo tengo un fuego digestivo muy fuerte. Me gusta comer helado después de las comidas. No se lo recomiendo a nadie. Esto es incorrecto porque apaga el fuego digestivo, pero tengo un fuego tan fuerte que como una vez al día. Se me enciende tanto que necesito calmarlo un poco, y como helado después de comer, pero no lo recomiendo. Y aquí en Krasnodar de alguna manera nos excedimos y comimos una buena porción de helado antes de la conferencia. Llegué a la conferencia. La conferencia iba sobre el autocontrol. Siento que toda mi digestión se ha detenido por dentro y está subiendo hacia la garganta. Digo, disculpen, vuelvo enseguida, y salí corriendo. Un hombre fue al baño, ya que había un descanso imprevisto en la conferencia. Fue al baño, y en el baño escucha cómo Dr. Torsunov asusta al inodoro en la cabina de al lado. Luego volví a la conferencia y comencé a hablar sobre el autocontrol. Digo, he ejercido el autocontrol. Antes de la conferencia me atiborré de helado, aunque sabía que no debería. En algún momento sentí que no debía comer más. Pero sea lo que sea, y luego fui a asustar al inodoro. ¿Por qué sucedió esto? Porque la inmunidad no funcionó. Es decir, es necesario que funcione. Es necesario que en algún momento una voz interior te diga, no vayas al refrigerador, ya es tarde. No puedes comer pastel. La voz interior debe decirlo. Esto significa que la inmunidad ha funcionado, pero puede que no funcione. Una vez estaba caminando por el aeropuerto y nos sentamos frente a ciertas personas, y me levanté y me fui. Maxim dice, ¿qué hace Dr. Torsunov? Ya nos hemos sentado. ¿A dónde vamos? Digo, sígueme. Fuimos y nos sentamos en otro lugar. Él dice, ¿qué pasa? Digo, esas personas están enfermas. Si nos quedamos aquí, nos contagiarán y enfermaremos. Y tenemos que dar conferencias, no lo necesitamos, por eso nos sentamos lejos de ellos. ¿Por qué sucedió esto? Porque sentí el peligro, sentí que había un virus, que las personas sentadas frente a nosotros estaban enfermas. Parecen personas normales, no quieren hacer nada malo, pero el virus vive dentro de ellos y por eso representan un peligro. Me levanté, me cambié de asiento y no nos enfermamos. En otras palabras, lo que os estoy hablando ahora es que si una persona está acostumbrada a tener este indicador que surge en su corazón como resultado del conocimiento, se ha limitado muchas veces en la comida, ha ayunado muchas veces y finalmente el cuerpo ha adquirido el conocimiento de que no va a comer pastel por la noche. Y este conocimiento es la inmunidad. A lo largo de muchos años desarrollé el hábito de no comer nada por la noche excepto fruta. Incluso el helado, que me gusta mucho, no lo comeré por la noche de todos modos, porque tengo inmunidad. El cuerpo no está de acuerdo, dice que no quiero.
O por ejemplo, siempre ayuno por la mañana y alguien me ofrece incluso comida bendecida. Mi cuerpo se niega. Dice, toma esta comida y cómela al mediodía. No puedes comer ahora. Esto se llama inmunidad, es decir, nadie puede obligarme a comer por la mañana. Aunque tenga hambre, no comeré porque estoy acostumbrado a ayunar. Esto se llama inmunidad. O por ejemplo, estoy corriendo y empieza una lluvia fuerte, una tormenta. Así fue en Kaliningrado. Empezó a llover fuerte, viento helado, hacía frío y yo ya estaba resfriado. Y todo esto se me viene encima y yo digo, no me detendré y corrí. Imaginaos, me curé del resfriado. Esta energía del viento y la energía del frío actuaron de manera opuesta. Es decir, me ayudó a curarme. Usé esa energía. El cuerpo tomó esta energía y la usó. Cualquier energía fuerte es buena, solo que puede causar una reacción intensa en el cuerpo, lo que se llama un resfriado, es decir, una recaída fuerte con la que no pude lidiar. Pero como estaba corriendo y creía que todo estaría bien, esta fuerte energía comenzó a actuar de manera opuesta y curó, mató el virus en lugar de mí. En lugar de un resfriado, resultó en una recuperación. ¿De qué os estoy hablando ahora? De que el entrenamiento, junto con el conocimiento y la fe, dan un resultado colosal. La persona adquiere enormes posibilidades de superar cualquier obstáculo en la vida, o tal vez ni siquiera lleguen a surgir. Como dicen, nació con suerte. Recientemente hubo un accidente de avión. El avión cayó en picado y simplemente se estrelló contra el suelo. Todos muertos, salvo 2 personas. Están vivas a pesar de todo. Y resultó que estas no eran personas comunes. Luego investigaron y se descubrió que eran personalidades fuertes. Sobrevivieron porque tenían inmunidad para no morir en un accidente de avión. Aunque el avión cayó y se estrelló, ellos 2 quedaron vivos. ¿Qué nos dice esto? Que hay un patrón que no conocemos. ¿Entendéis? Este patrón siempre funciona. No hay que pensar que la persona tuvo suerte, que es afortunada. No es que sea afortunada, es simplemente que funcionó el patrón. Y este patrón hay que tenerlo en cuenta en nuestra vida. Hay que confiar mucho en él y desearlo para que funcione. O cuando fui allí una vez, una familia, marido y mujer, decidieron llevarme desde el aeropuerto y me contaron su historia. Vinieron a verlos unas personas de las autoridades, de los órganos de control, y les dijeron, nos gusta vuestra empresa, nos la vamos a quedar, podéis vendérnosla barata o iréis a la cárcel. Y entonces empezaron a hacer todo según mis seminarios, a rezar, a hacer buenas acciones. No voy a contar toda la historia, pero ellos creyeron, estaban bajo una fuerte presión, los provocaron, los intimidaron, les hicieron revisiones, les hicieron de todo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues a la cárcel fueron los que intentaron hacer todo eso, y ellos siguieron trabajando en su empresa como antes. En otras palabras, superaron lo insuperable, porque si las autoridades quieren hacer algo, la mayoría de las veces lo consiguen, pero en este caso no consiguieron nada, porque la gente adoptó una mentalidad correcta. Pero esta mentalidad no se desarrolla en un instante. Es el resultado de pequeñas victorias y esfuerzos que se van sumando. Al combinarse, la fuerza y la fe crean una fuerza que impide al destino abrirse paso. Porque el destino se abre paso a través de la fe. Si una persona se asusta, significa que el destino se abrió paso a través del miedo, y el miedo apaga la fuerza. Por ejemplo, si alguien está luchando en una guerra y tiene miedo del enemigo, en ese momento se debilita, pierde su fuerza, se queda sin energía. O una persona es débil, le falta fuerza y entonces pierde la fe. Cuando una persona es débil, pierde la fe. Pero si una persona tiene suficiente fuerza y suficiente fe, entonces el destino no tiene por dónde penetrar, simplemente no podrá hacer nada con esa persona.